La Lectio Divina es una lectura individual o comunitaria de un pasaje de la Escritura acogida como palabra de Dios y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en meditación, oración y contemplación y acción. Tu palabra habita en mí, Señor, con toda su riqueza. Toma y lee, oyó decir a un niño San Agustín cuando quiso definir el rumbo de su vida. También tú, toma tu Biblia y lee, hazte oyente de la palabra. Comenzamos. Tu palabra es mi alimento, que en vigor me fortalecerá y me dará perseverancia. Les habla el Padre Rubén Ponce de León. Les ofrecemos la Lectio Divina del segundo domingo, que nos ayude a un hermanamiento más sincero entre nosotros y a encaminarnos hacia el Señor. Invocación inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Escritura en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra, escrita en ella, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de su condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la Eucaristía, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo, que estás en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia medita sobre la transfiguración de Jesús delante de 3 de sus discípulos que Él invitó a subir a la montaña. La transfiguración acontece después del primer anuncio de la muerte de Jesús. Lucas 9, 21, 22. Este anuncio había dejado confundidos a los 2 discípulos y sobre todo a Pedro. Observemos de cerca, en sus mínimos detalles, el texto que nos describe la transfiguración, de modo que nos demos cuenta cómo esta experiencia diversa de Jesús ha podido ayudar a los discípulos a vencer y superar la crisis en la que se encontraban. En el curso de la lectura trataremos de estar atentos a cuánto sigue, cómo sucede la transfiguración y cuál es la reacción de los discípulos ante esta experiencia.
Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Ve a la región de Moriah y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La liturgia nos ofrece hoy una de las páginas más sublimes de la Escritura desde el punto de vista espiritual y artístico. El versículo inicial nos proporciona el hilo conductor y unificador de los diversos temas del relato. Después de esto, Dios quiso poner a prueba a Abraham. Se trata, pues, de una prueba que viene de Dios. En el mundo semítico antiguo, los sacrificios humanos, en particular el del primogénito, están ampliamente documentados. Así podemos entender que la orden de Dios no le parezca a Abraham algo monstruoso e inaudito, pero sí desconcertante. De hecho, Isaac es el hijo de la promesa, el hijo único, en hebreo Yahirik, traducido a los 70 por agapetos, el predilecto. Es el adjetivo con que el Nuevo Testamento se designa a Jesús, en particular en el fragmento evangélico de la Transfiguración. Para el anciano patriarca, Isaac es la promesa hecha carne, por la que ha sacrificado todo: la propia tierra, los propios orígenes, la posibilidad de una descendencia en Ismael. Dios le pide, pues, sacrificar la misma promesa, es decir, la seguridad divina, más que humana, de su futuro en la persona de su hijo queridísimo. La silenciosa respuesta de Abraham es la obediencia de la fe, desde un corazón acongojado. El narrador nos lo deja intuir, aunque no lo explique y no lo explicite. Los pasos se suceden lentos y rítmicos. Los gestos son intensos. Las palabras muy pocas, pero lacerantes. Todo es esencial en la narración. Todo nos permite recorrer siempre de nuevo el camino del monte Moria. El ángel del Señor detiene la mano de Abraham cuando estaba levantada y a punto de consumar el sacrificio supremo. Dios proveerá el cordero para el holocausto. No se tratará solamente del carnero fortuito para el sacrificio perfecto y eterno. Abraham ha manifestado con sus obras su fe, y por eso el Señor renueva solemnemente su bendición. Isaac, el hijo del rendimiento incondicional,
al designio de Dios, comienza la descendencia de la promesa, victoriosa sobre sus enemigos, en el que serán benditas todas las naciones de la tierra. Lectura de la carta a los Romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como un estupendo himno al amor de Dios, los versículos del 31 al 39 concluyen no solo el capítulo 8, sino también toda la sección de la segunda carta a los Romanos. El fragmento de la liturgia que hoy nos actualiza exalta el amor fiel de Dios, quien por nosotros y por nuestra salvación nos ha dado todo. Ya no le queda nada más por dar. Todo esto nos infunde una gran confianza para el momento del juicio supremo. Dios, juez, ha manifestado hasta qué punto está de parte del hombre. ¿Quién puede presentarse como acusador de los que el Señor ha hecho justos? ¿Quién podrá condenarnos desde el momento en que el Padre ha manifestado su inmensa misericordia en su Hijo, que cargó con el pecado para expiarlo por nosotros? Jesús afrontó la muerte para que nadie deba sufrir la muerte eterna. Nos ha resucitado e intercede siempre por nosotros, para que también nosotros podamos lograr la vida en plenitud en presencia de Dios. Nada debemos temer, porque nada nos podrá separar nunca del amor de Dios en Cristo Jesús. Una división del texto para ayudarnos en la lectura. Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 4. La transfiguración de Jesús delante de sus discípulos. Marcos, capítulo 9, versos 5 al 6, la reacción de Pedro ante la transfiguración. Marcos, capítulo 9, versos 7 y 8, la palabra del cielo, que explica el sentido de la transfiguración. Y Marcos, capítulo 9, versos del 9 al 10, mantener el secreto de lo que vieron. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos un momento de silencio orante para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina del Calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz. Marcos narra el acontecimiento de la transfiguración al comienzo de la segunda parte del Evangelio. Jesús comienza a hablar abiertamente de su pasión a sus discípulos, que le habían reconocido como Mesías. En el capítulo 8, verso 29. Ahora que deben comprender su misterio de Hijo de Dios y a la vez el de siervo doliente, Jesús lleva a la soledad de un monte elevado a 3 de sus discípulos y manifiesta su gloria transfigurándose ante ellos para que no vacilen en la fe. El candor y la luz resplandeciente de su persona recuerdan al Hijo del Hombre en la visión de Daniel. La aparición de Elías y Moisés, esperados como precursores del Mesías, señala a Jesús como cumplimiento de la ley y de los profetas. Ellos tuvieron el privilegio de contemplar en lo alto de un monte la gloria de Dios con vista a cumplir una misión importante para todo el pueblo. Ahora la antigua alianza cede el testigo a la nueva y los 3 discípulos se convierten en testimonios oculares de la gloria de Cristo a favor de los creyentes. Podemos consultar 1 de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, y 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17 y siguientes.
Un temor sacro les invade. Pedro trata de reaccionar y propone erigir 3 tiendas para los egregios personajes. Pero este indicio parece que el acontecimiento se verificó durante la fiesta de los tabernáculos, en el día 7. Todos se vestían de blanco y el templo resplandecía inundado de luces. Jesús se revela como el verdadero templo, la verdadera tienda de la presencia. Otro símbolo muy importante en la nube que acompañó continuamente al pueblo elegido en su camino de éxodo y ahora envuelve a los presentes. De la nube sale la voz divina que proclama a Jesús como hijo predilecto. En el momento del bautismo, la voz se dirige a Jesús para confirmarlo e investirlo en su misión. Ahora se dirige a los discípulos. Jesús es el hijo predilecto al que hay que escuchar, seguir, obedecer, porque su testimonio y profecía son veraces. Después de resonar la voz divina, cesó la visión. Jesús vuelve a ser el compañero de camino, pero la meta de este camino resulta incomprensible a los discípulos, que envueltos por el misterio, guardan silencio sobre los hechos que han experimentado como testigos. Entramos ahora a la meditación. Algunas preguntas para ayudarnos en la meditación y en la oración. ¿Cuál es el punto de este texto que te ha gustado más y que ha llamado tu atención? ¿Cómo sucede la transfiguración y cuál es la reacción de los discípulos ante esta experiencia? ¿Por qué el texto presenta a Jesús con vestidos resplandecientes mientras habla con Moisés y con Elías? ¿Qué significan para Jesús Moisés y Elías? ¿Y qué significan para los discípulos? ¿Cuál es el mensaje de la voz del cielo para Jesús? ¿Y cuál es el mensaje para los discípulos? ¿Cómo transfigurar hoy la vida personal y familiar y la vida comunitaria en nuestro barrio donde vivimos? Para que podamos profundizar mayormente en el tema, consideremos lo siguiente. Contexto de entonces y de hoy. El anuncio de la pasión sumergió a los discípulos en una profunda crisis. Ellos se encontraban en medio de los pobres, pero en sus cabezas todo era confusión, perdidos como estaban en la propaganda del gobierno y de la religión oficial de la época. La religión oficial enseñaba que el Mesías sería glorioso y victorioso, y es por esto por lo que Pedro reacciona con mucha fuerza contra la cruz. Lo podemos consultar en Marcos, capítulo 8, verso 32. Un condenado a muerte de cruz no podía ser el Mesías. Al contrario, según la ley de Dios, debía ser considerado como un maldito de Dios. Deuteronomio, capítulo 21, versos del 22 al 23. Ante esto, la experiencia de la transfiguración de Jesús podía ayudar a los discípulos a superar el trauma de la cruz. En efecto, en la transfiguración, Jesús aparece en la gloria y habla con Moisés y con Elías de su pasión y muerte. El camino de la gloria pasa por tanto por la cruz. En los años 70, cuando Marcos escribe su evangelio, la cruz constituía un gran impedimento para la aceptación de Jesús como Mesías por parte de los judíos. ¿Cómo podía ser que un crucificado, muerto como un marginado, pudiese ser el gran Mesías esperado por los siglos de los pueblos? La cruz era un impedimento para creer en Jesús. La cruz es un escándalo, decían. 1 Corintios, capítulo 1, verso 23.
Las comunidades no sabían cómo responder a las preguntas críticas de los judíos. Uno de los mayores esfuerzos de los primeros cristianos consistía en ayudar a las personas a comprender que la cruz no era un escándalo ni locura. Antes bien, era la expresión del poder y de la sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 22 al 23. El Evangelio de Marcos contribuye a este esfuerzo. Se sirve de textos del Viejo Testamento para describir la escena de la transfiguración. Ilumina los hechos de la vida de Jesús y muestra que en Jesús se ven realizadas las profecías y que la cruz es el camino que conduce a la gloria. Y no solo la cruz era un problema. En los años 70, la cruz de la persecución formaba parte de la vida de los cristianos. En efecto, poco antes, Nerón había desencadenado la persecución y hubo muchos muertos. Hasta hoy, muchas personas sufren porque son cristianos y porque viven el Evangelio. ¿Cómo afrontar la cruz? ¿Qué significado tiene? Con estas preguntas en la mente, meditemos y comentemos el texto de la Transfiguración. Jesús cambia de aspecto. Jesús sube a un monte alto. Lucas agrega que allí se dirige para rezar. Allí, sobre la cima de la montaña, Jesús aparece en la gloria delante de Pedro, Santiago y Juan. Junto a él aparecen también Moisés y Elías. El monte alto evoca al monte Sinaí, donde en el pasado Dios había manifestado al pueblo su voluntad, consiguiendo la ley a Moisés, consignando la ley a Moisés. Las vestiduras blancas de Jesús recuerdan a Moisés envuelto en la luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de Dios la ley, como nos narra el Éxodo 24, 29, 35. Elías y Moisés, las dos más grandes autoridades del Antiguo Testamento, hablan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas dice que la conversación se establece sobre la muerte de Jesús en Jerusalén. Así quedan claro que el Viejo Testamento, tanto la ley como los profetas, enseñaban ya que el camino de la gloria pasa por la cruz, como dice Isaías en el capítulo 53, y Marcos 9, 5, 6. A Pedro le place lo que acontece, pero no entiende. A Pedro le agrada todo lo que sucede y quiere asegurarse el momento placentero sobre la montaña. Propone construir 3 tiendas. Marcos dice que Pedro tenía miedo, sin saber lo que estaba diciendo, y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Ellos son como nosotros. Para ellos es difícil entender la cruz. La descripción del episodio de la transfiguración comienza con una afirmación: 6 días después. ¿A qué se refieren estos 6 días? Algunos estudiosos explican así la frase: Pedro quiere construir tiendas, porque era el 6º día de las fiestas de las tiendas. Era una fiesta muy popular de 6 días que festejaba el don de la ley de Dios y los 40 años pasados en el desierto. Para recordar estos 40 años, el pueblo debía transcurrir una semana de la fiesta en tiendas improvisadas. Por esto se llamaba fiesta de las tiendas. Si no era posible la celebración de todos los 6 días, por lo menos que se hiciese en el 6º día. La afirmación después de 6 días sería una alusión a la fiesta de las tiendas. Por esto Pedro recuerda la obligación de construir tiendas y se ofrece espontáneamente para construirlas. Así Jesús, Moisés y Elías habrían podido seguir conversando. Marcos 9:7. La voz del cielo esclarece los hechos
Apenas Jesús queda envuelto en la gloria, una voz del cielo dice: «Este es mi Hijo predilecto, escúchenlo». La expresión Hijo predilecto evoca la figura del Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías, en su mismo libro, en el capítulo 42, verso 1. La expresión escuchadlo evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Mesías. En Jesús se están realizando las profecías del Viejo Testamento. Los discípulos no podían dudarlo. Los cristianos de los años 70 no podían dudarlo. Jesús es verdaderamente el Mesías glorioso, pero el camino de la gloria pasa por la cruz, según el anuncio dado en la profecía del siervo, Isaías 53, del 3 al 9. La gloria de la transfiguración es la prueba. Moisés y Elías lo confirman. El Padre es el garante, Jesús la acepta. Marcos capítulo 9, verso 8. Solo Jesús y nadie más. Marcos dice que, después de la visión, los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. La insistencia en afirmar que solo ven a Jesús sugiere desde ahora en adelante, Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Para nosotros los cristianos, Jesús, y solamente Él, es la llave para comprender todo el sentido del Viejo Testamento. Marcos capítulo 9, versos 9 y 10. Saber quedar en silencio, Jesús pide a sus discípulos que no digan a nadie nada, hasta que no hubiera resucitado de entre los muertos. Pero los discípulos no lo entendieron. En efecto, no entiende el significado de la cruz, que nos une en sufrimiento a la resurrección. La resurrección de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. Marcos capítulo 9, versos del 11 al 13. El regreso de Elías, el profeta Malaquías, había anunciado que Elías debía volver para preparar el camino del Mesías. Este mismo anuncio se encuentra en el libro del Eclesiástico, capítulo 48, verso 10. Entonces, ¿cómo podría ser Jesús el Mesías si Elías todavía no había vuelto? Por esto, los discípulos preguntaban: ¿por qué los escribas dicen que primero debe venir Elías? La respuesta de Jesús es clara: yo os digo que Elías ya ha venido, pero ha hecho de él lo que han querido, como está escrito de él. Jesús está hablando de Juan el Bautista, asesinado por Herodes. Mateo, capítulo 17, versículo 13. Ampliemos un poco de conocimientos. La transfiguración, el cambio que se da en la práctica de Jesús en medio de los conflictos con los fariseos y herodianos, que nos narra Marcos 8, 11, 21. Jesús deja la Galilea y se dirige a la región de Cesarea de Filipo, como narra Marcos 8, 27, donde comienza a preparar a sus discípulos. Por el camino lanza una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Después de haber escuchado la respuesta que lo consideraban el Mesías, Jesús empieza a hablar de su pasión y de su muerte. Pedro reacciona: no quiera Dios, Señor, que esto suceda. Mateo 16, 22. Jesús replica: lejos de mí, Satanás. Tú me sirves de escándalo porque no piensas según Dios, sino según los hombres. Marcos 8:33. Fue un momento de crisis. Los discípulos, presos por la idea de un Mesías glorioso, Marcos 8:32, 33 y 9:32, no comprenden la propuesta de Jesús y tratan de conducirla por otro camino. Estaba cercana la fiesta de las tiendas, en la que la expectativa mesiánica popular, por lo general, acostumbraba a aumentar y mucho. Jesús sube a la montaña a orar, Lucas 9:28.
vence la tentación por medio de la oración. La manifestación del reino sería muy diferente de lo que la gente se imaginaba. La victoria del siervo llegaría a través de la condena a muerte, como lo narra Isaías en el capítulo 54:9 o en el 53:1-12. La cruz aparece en el horizonte, no ya como una posibilidad, sino más bien como una certeza. A partir de este momento comienza una mutación en la práctica de Jesús. La liturgia de la palabra de hoy propone a nuestra contemplación la luz que irradia la persona de Jesús transfigurado. Es un desgarrarse el cielo, un rayo de luz del rostro de Dios. Estamos llamados a participar no de una visión desencarnada, falsamente mística, idílica. A través de todas las lecturas podemos seguir un hilo de oro, el del don de sí mismo como condición de la verdadera comunión con Dios. El Padre, origen de toda paternidad, revela su corazón haciéndonos revivir con Abraham el sacrificio y la paz de la ofrenda suprema. A cada uno de nosotros se nos puede pedir más bien, y se nos pide ciertamente, el sacrificio del propio Isaac. Pero la palabra nos deja entrever que este es el camino para participar de la misma realidad de Dios. El mismo Dios Padre no perdonó a su propio Hijo, el predilecto, sino que lo entregó por nosotros. Cristo no consideró un tesoro codiciable el ser igual a Dios, como lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 6, sino que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿No renunciaremos nosotros a todo? ¿No nos negaremos nosotros mismos para entrar en comunión con Él? En la transfiguración, Jesús ofrece a los 3 discípulos la visión luminosa para mostrarles el final del oscuro túnel de la pasión, poco antes anunciada. Ahí está la voz del Padre para confirmarlo. Él es el Hijo predilecto que cumplirá su designio. Es el testimonio veraz cuando pide a sus seguidores negarse a sí mismos y llevar la propia cruz detrás de Él. Todo esto debería quedar claro a los discípulos y a nosotros, pero todavía tiene su mezcla de oscuridad. La nube de luz de la presencia de Dios nos envuelve siempre en la sombra y la revelación no elimina el misterio. Sin embargo, queda algo indeleble en el corazón. Jesús es el Hijo del Padre que ha entregado por nosotros. El compañero que nos abre el camino, el que nos enseña a escuchar, dando los pasos de una entrega sin reservas. Pasamos ahora al momento de la oración. Hemos leído, hemos meditado, ahora cómo con el mismo texto le hablamos al Señor. Oh Padre, tu ternura infinita por nosotros no te has reservado a tu único Hijo. Tu corazón divino conoce el desgarro mayor, que es a la vez el purísimo gozo de amar. Concédenos, Padre, saber corresponder a tu don con el abandono confiado a tus manos, ofreciéndote lo mejor que tenemos. Ayúdanos a acoger humildemente esa muerte que se nos pide cada día y que es nuestra entrega total, el sacrificio de nosotros mismos por la vida del mundo. Plásmanos con la sabiduría del Espíritu a imagen de tu Hijo, hombres nuevos. En Él viviremos como hijos, con Él nos ofrecemos por todos los hermanos. Es la única gloria
que vale la pena. Es el amor que transfigura la oscuridad del tiempo presente en la luz de la eternidad. Pasamos ahora a la contemplación. Es imposible contemplar el sumo bien y no amarle, y no amarlo en la misma medida cuanto es dado contemplarle, hasta que el amor alcance alguna semejanza con aquel amor que llevó a Dios a hacerse hombre. En la humildad de la condición humana, para hacer al hombre semejante a Dios, en la glorificación de la divina participación. Entonces es dulce para el hombre hacerse humilde con la soberana majestad, pobre con el Hijo de Dios, conforme a la divina sabiduría, teniendo en sí los mismos sentimientos de Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él nuestro ser no muere, nuestro entendimiento no yerra, nuestro amor no queda defraudado. Cuanto más se le busca, más dulce se le encuentra, y cuanto más dulce se le halla, con más diligencia se le busca. Tal es la faz de Dios, que ninguno puede contemplar y vivir en este mundo. Es la belleza que suspira por gozar todo el que ama a su Señor y Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu, con todas sus fuerzas. Y si alguna vez es admitido a esta visión, percibe sin sombra de duda a la luz de la verdad la gracia que le ha prevenido. El contemplativo debe, pues, humillarse en todas las ocasiones y glorificar en sí mismo al Señor su Dios. Y en fin pasamos a la acción, al compromiso. Repite con frecuencia y vive hoy la palabra. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Acción de gracias. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Quisiera recordar a todos los radioescuchas de Radio María en las distintas naciones de América a seguir este itinerario espiritual de la Lectio Divina. Quiero recordarles que el objetivo de la misma es prepararnos para vivir con mayor participación y disposición la Eucaristía Dominical e ir dando pasos en el camino de preparación a la Pascua. La Lectio Divina nos hace leer despacito, entender a profundidad la palabra de Dios. Nos volveremos a escuchar la próxima semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Tu palabra asiduamente buscaré con reverencia. La Lectio Divina es capaz de abrir el tesoro de la palabra de Dios y crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Te esperamos la siguiente semana en la Lectio Divina.
mi alma por tu palabra y mi corazón te canta, himnos y cánticos de amor.